Buenos días, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Voy a empezar a llamar la lista un ratito. Romina Adorno, Rebeca Aldama, Presente, profe. ok. Aquino Sonia, Presente. ok. Canela, Presente. Annelies, Presente. ok. Matías Ábalos, Presente, profe. Renzo, Presente. Jonathan, Presente. Lucía, Benítez, Profe, ahí dijo en el chat presente. ok. Gracias. Camila, Presente, profe. María Cecilia, Presente, profe. William Cardoso, María Belén Chamorro, Presente. Elías Nicolás, Presente, profe. ok. Ana Carmen, Presente, profe. bien. Romina Noemí, Presente. Sara, Sara Dávalos, María del Mar, Presente. ok. Matías del Valle, Presente, profe. María Estigarribia, Álvaro Fernández, Presente. ok, María, ok, puse presente ya. Álvaro, Presente, profe. ok. Rebeca, Presente, profe. ok. María Paula, Presente, profe. bien. María Paz, Presente, profe. María Belén, García, Presente, profe. ok. María Yelem, Presente. Karen, Celeste, Presente. Presente. ok, ok. Yamila Adriana, Presente. Rolando Daniel, Patricia Fabiola, Presente, profe. Ornella Inspram. Oh, no, Ornella. Jessica, o Alejandro Javier, Presente, profe. ok. Karina Inés, Presente. muy bien. Rocío Jazmín, Presente, profe. ok. Brian Ulises, Presente. José Carlos Monjes, Aldo Montiel, Presente. José Mora, Presente. María Alejandra, Presente, profe. Evelyn, Presente. Alfredo Fernando, Presente. Gabriela Desiré, Presente. Vivian Recalde, Presente. Carlos Rodríguez, Presente. y María Rojas, Presente. María Belén Sena, Presente. Antonio Torales, Presente. Sebastián Usher, Presente, profe. María Belén Velázquez Presente. y María Belén Salazar. Presente. Ok, bueno. Voy a fijar en el chat, chicos, los que Ya, faltan. profe. Yo no escuché mi nombre, profe, creo que te saltó. Becker le habla. Sí te puse presente. Ah, dale. Gracias. Visto luego en el chat, pero bueno, está bien. Bueno, le dejo a cargo la doctora Ana. Buen día. Ya les voy a presentar.
Hoy vamos a hablar de ACV, accidente cerebrovascular, y tenemos dos clases principalmente de ACV, que es el ACV isquémico y el hemorrágico, pero antes que nada tenemos que definir unos términos interesantes que son la hemiplegia y la hemiparesia. Cuando hablamos de apoplejía ictus o accidente cerebrovascular, estamos hablando de un problema neurológico brusco que hace que haya una suspensión de la actividad cerebral y puede dar una parálisis muscular, o sea, una afectación motora, ¿verdad? Y también sensitiva muchas veces, y es debido a un trastorno que puede ser una embolia o un sangrado o una trombosis. Cuando hablamos de plejía, estamos diciendo que hay una disminución de la fuerza muscular, perdón, y cuando hablamos de paresia, es una disminución de la fuerza, y cuando hablamos de plejía es una parálisis, ¿verdad? Una plejía sería, por ejemplo, de poder mover todavía el brazo, pero con dificultad, con una disminución de la fuerza importante. Entonces, generalmente cuando es un problema neurológico que es por un accidente cerebrovascular, suele ser una hemiparesia o una hemiplegia. Hemiparesia es cuando es la mitad del cuerpo de un lado, o sea, que suele ser facio, braquio, crural. ¿Qué quiere decir eso? Que está comportado la cara, el brazo y la pierna del lado, de un lado afectado. Cuando yo tengo una hemiparesia, facio, braquio, crural derecha, mi problema generalmente o mi accidente está a la izquierda. Y cuando yo tengo una hemiplegia facio-brachiocrural izquierda, suele ser el problema a la derecha, en el cerebro, ¿verdad? Entonces, decimos plejía cuando hay imposibilidad total de movimiento, por ejemplo, hemiplegia, que puede ser, como le dije, facio, braquio, crural, o braquio crural de un lado, derecha o izquierda. Monoplegia se suele ver cuando es parálisis de un solo miembro, que es diferente, ¿verdad? Y generalmente las monoplegia o monoparesia se suele, cuando es de un solo miembro o cuando suele ser alguna neuropatía más que nada, ¿verdad? Y suele ser periférico. Y cuando hay, por ejemplo, una sección medular, puede ser paraparesia cuando son las dos piernas, cuando una lesión medular a nivel de las lumbares, o puede ser una tetraparesia cuando tenemos una sección a nivel de la cervical o una lesión cervical alta, ¿verdad? O sea, una lesión cervical entre la C6, C5, si hay una lesión, ahí vamos a tener una tetra. ¿Por qué tetra? Porque los 4 miembros van a estar inmovilizados, ¿verdad? Va a haber imposibilidad motora y generalmente sensitiva también. Entonces, y hablamos de parestesia, que es otra cosa, cuando la alteración es puramente sensitiva, ¿verdad? Entonces, recordar, paresia es disminución de la fuerza, plejía es disminución de parálisis total o imposibilidad del movimiento, y parestesia ya sería algo sensitivo. Y ahora vamos a hablar de nuestro tema, que es el evento cerebrovascular o accidente cerebrovascular o ACV o derrame, como le suele decir la gente normalmente, o sea, el pueblo, ¿verdad? Y hablamos de que el evento cerebrovascular o apoplejía es algo que se caracteriza por ser de inicio brusco, súbito, con un déficit neurológico focal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una focalidad, o sea que, por ejemplo, o mi brazo, o sea, la mitad del cuerpo del paciente está o con una plejía o con una paresia, ¿verdad? Entonces, eso suele persistir. Es que hablamos de ACV, o sea, accidente cerebrovascular, o ictus, o apoplejía, o stroke, cuando es algo que persiste durante al menos 24 horas y, como dice acá, se vea una anormalidad en la circulación cerebral. Y acá tenemos, por ejemplo, que, eh, que esa anormalidad puede ser de dos tipos.
puede ser isquémica o puede ser hemorrágica. La isquémica es la más frecuente, que se ve en un 80 a 85% de las veces, y la hemorrágica la que se ve en un 15 a 20%. La incidencia de presentar una ACV aumenta con la edad y es mayor en varones que en mujeres. El riesgo, vamos a ver esto, ¿por qué es mayor en varones que en mujeres? Porque generalmente se asocia al factor de riesgo principal, ya sea para isquémico o hemorrágico. El principal es la hipertensión. Y en la isquémica, sobre todo, también está la hipercolesterolemia, la diabetes, tabaquismo, abuso de alcohol, abuso anticonceptivo, obesidad, ¿verdad? Pero en general, la hipertensión, y como la hipertensión suele comenzar antes en el varón, por eso es que es mayor la frecuencia en varones que en mujeres. O sea, la predisposición a tener hipertensión arterial empieza más pronto en el varón que en la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene esa protección, vamos a decir, por las hormonas hasta más o menos hasta que entran en la menopausia, y ahí ya no podemos decir que es tan, o sea, ahí empezamos las mujeres a tener de todo, ¿verdad? Y se nos cae la estantería, como se dice. Entonces, recordar que que el accidente isquémico transitorio, perdón, que la ACV puede ser también el que dura más de 24 horas, ya es un accidente cerebrovascular instalado, y cuando es un accidente isquémico transitorio, o TIA o AIT, como nosotros le decimos, es cuando es un evento que dura menos de 24 horas y no deja secuelas generalmente. Pero un AIT suele preceder muchas veces a un accidente cerebrovascular que va a dejar secuelas. Entonces, ese es un aviso, un anuncio de que algo va a pasar, o que el paciente está presentando ya algún trastorno que puede empeorar en cualquier momento, ¿verdad? El avance de la obtención de neuroimágenes ha tenido un impacto importante en el tratamiento y en el resultado posterior cuando un paciente presenta una ACV, que el avance en la neuroimagen es la tomografía axial computarizada, que nos ayuda muchísimo. Lo primero que hacemos cuando llega un paciente con accidente, un ACV, es pedir una tomografía de cráneo simple. ¿Para qué? Para evidenciar si hay sangrado o si es algo isquémico, ¿verdad? Entonces, recordar que los síntomas y signos focales que se producen por una ACV, se relacionan con el área del cerebro que está regada por ese vaso afectado. Entonces, las apoplejías pueden clasificarse en dos categorías principalmente según su patogenia, que es la isquémica y la hemorrágica, como les había dicho. Y otra vez, tienen síndromes que van a presentar signos y síntomas según el área vascular que está afectada. Entonces, en el evento cerebrovascular isquémico, podemos tener una oclusión vascular que interrumpe el flujo sanguíneo hacia una región determinada del cerebro, que causa un déficit neurológico característico de esa zona, con pérdida de las funciones controladas por esa región. Y el déficit causado por una hemorragia muchas veces es menos predecible. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de sangre, depende de la localización del sangrado y depende de los factores que afectan a las funciones cerebrales regionales por la hemorragia. ¿Por qué? Porque un sangrado es una cosa que va a ocupar espacio. Ustedes saben que en la caja craneal en el cráneo no tenemos lugar donde expandirnos. Si tenemos un golpe, un sangrado, un tumor, entonces aumenta la presión intracraneana y hay edema cerebral, hay compresión de los tejidos cerebrales vecinos, y también puede haber rotura con paso de sangre hacia los ventrículos o hacia el espacio saranoideo. Entonces, cuando es hemorrágico, muchas veces no es tan, muchas veces el paciente luego llega con alteración del estado de conciencia, o sea, en coma, ¿verdad? Recordar que la clasificación de los eventos encefálicos vasculares pueden ser, como les dije, algo isquémico, que puede ser por oclusión trombótica, por lesiones de vasos de gran calibre que se ven en las arterias cerebrales principales, por lesión de vasos de pequeño calibre que se ven en la ACV lacunar, y también puede ser por una oclusión venosa, puede ser embólica,
y la embólica otra vez puede ser de arteria a arteria o cardioembólica. ¿Cómo es de arteria a arteria? Y por ejemplo, si ustedes tienen la carótida con una placa ateromatosa que ocluye más del 70% del paso de sangre, entonces eso puede causar una embolia. Y cardioembólica sería cuando tenemos un infarto reciente o un paciente con una fibrilación auricular con respuesta alta y que esa fibrilación, por ejemplo, sea eh, de más de 48, 72 horas que el paciente esté presentando esa arritmia, pueden causar trombos o coágulos porque como fibrila, esa aurícula no late, sino que como que vibra. Entonces en la orejuela izquierda suelen acumularse trombos y pueden lanzar esos trombos a la circulación mayor y al primer lugar donde va es a la salida de la aorta, es al cerebro, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos los eventos cardioembólicos en un paciente fibrilado que no está anticoagulado. Cuando es hemorrágico, puede ser por una hemorragia intraparenquimatosa, por una hemorragia subaranoidea, por una hemorragia subdural epidural o por un infarto isquémico hemorrágico. ¿Qué es esto? Y bueno, el ACV isquémico, que era grande, generalmente suelen tener transformaciones hemorrágicas. O muchas veces en el intento de solucionar el problema de un infarto isquémico, porque el tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico generalmente es la trombolisis o la trombectomía. Se hace la trombolisis y en vez de ayudar, por algún motivo, el paciente puede presentar un sangrado en el área de lesión, ¿verdad? Pero para que entiendan, generalmente cuando es algo isquémico, acá ven que tenemos una región de una arteria lesionada, va a producir entonces esa oclusión trombótica o embólica de los vasos cerebrales y va a dar un déficit neurológico producido por la oclusión de esa arteria de gran calibre en forma focal, dando síndromes clínicos que vamos a reconocer, ¿verdad? No hace falta que sepan los síndromes, pero sí que sepan que hay territorios vasculares que van por ejemplo, acá ven que, por ejemplo, si yo tengo una lesión de la arteria cerebral media, que sería este color, entonces esta área del cerebro es la que yo voy a tener o el área que va a estar afectada. Y que hay varios procesos que dentro de lo que sería la arteriosclerosis que están implicados en el riesgo de padecer o que van a aumentar el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular, sobre todo eh, la arteriosclerosis en sí y los factores involucrados en una placa ateromatosa. Ustedes saben que son la actividad y la actividad plaquetaria y la agregabilidad, que generalmente puede estar aumentada en estos casos, el fibrinógeno que se forma por la placa, si hay triglicéridos, los marcadores inflamatorios que se producen en el proceso del trombo o coágulo, la viscosidad plasmática de cada paciente y la activación de los factores de la coagulación implicados en la parte de la formación del coágulo, que se acuerdan que era el von Willebrand, que ayudaba a activar las plaquetas, el 7, el 10 y todos los que están implicados en la formación en sí del coágulo. Y aparte, todo esto produce, aparte de la arteriosclerosis en sí, da luego un estado proinflamatorio de los vasos sanguíneos. Generalmente el paciente que tiene una ACV es un paciente panvascular en donde hay varias afectaciones de los vasos y hay liberaciones de múltiples factores proinflamatorios que hacen que ese paciente tenga más predisposición a padecer un evento embólico o trombótico. Y generalmente
como le dije, hay factores como la obesidad, la diabetes, todo eso también contribuye. Hay liberación de interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 6. Todo eso va a hacer que eso empeore o que esté implicado en el riesgo aumentado de tener un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Entonces, los mecanismos lesionales serían la arteriosclerosis, la disfunción endotelial que tienen estos pacientes y el estado de hipercoagulabilidad. Y recordar que, como les dije, los territorios vasculares y los datos clínicos se correlacionan. Si yo, por ejemplo, tengo una lesión de la cerebral anterior, mi lesión va a estar a nivel de la corteza frontal media y parietal y del cuerpo calloso anterior. Y lo que se me va a presentar va a ser una paresia o pérdida de la sensibilidad de la pierna y pie contralateral. Si tengo una lesión en la cerebral media, el signo o síntoma que va a tener el paciente va a ser afasia, sobre todo del hemisferio dominante, o desatención si es el hemisferio no dominante. El hemisferio dominante, ustedes saben que lo dictamina generalmente la habilidad de la persona eh, con una mitad de su cuerpo. Por ejemplo, los que escriben con la izquierda y patean cuando juegan fútbol, por ejemplo, con la izquierda, decimos que son zurdos, y en ellos, ¿quién es el hemisferio dominante? Es el derecho. Y en el que tiene los diestros, ¿verdad? Que es la gran mayoría de las personas, el hemisferio dominante es el izquierdo, ¿verdad? Cuando tenemos una habilidad para escribir a la derecha o hacer todo con la derecha, el hemisferio dominante es el izquierdo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué vaso está comprometido, va a haber áreas específicas del cerebro dañadas que van a producir, como les dije, signos y síntomas clínicos de A o B eh, región, ¿verdad? Y recordar que las enfermedades cerebrovasculares tenemos el proceso patológico que daña el vaso cerebral, puede ser del vaso en sí o puede ser por enfermedades preexistentes, ¿verdad? Dentro del proceso que daña intrínseco del vaso está arteriosclerosis, lipoianilosis, inflamación, depósito amiloideo, disección de una arteria, malformaciones congénitas, dilatación aneurismática del vaso o una trombosis. Recordar otra vez que el principal es isquémico, 80%, y un 20 o 15% es de causa hemorrágica, y que los factores de riesgo primarios para la arteriosclerótica, para la enfermedad arteriosclerótica cerebrovascular, generalmente es la hipertensión, primero, la hipercolesterolemia y el tabaquismo. Y para el factor de riesgo para la enfermedad hemorrágica cerebral primaria es la hipertensión arterial. Entonces, dentro del factor de riesgo de embolismo cardiogénico tenemos la fibrilación auricular, como les había comentado, o un infarto de miocardio reciente dentro de las primeras 24, 48 o 72 horas después de un infarto. El paciente puede tener un evento cerebrovascular. La hipertensión arterial, ¿por qué puede causar eventos? Por la lipoialinosis, que es una lesión patológica primaria del vaso que produce eventualmente un accidente cerebrovascular lacunar, que son los ACV pequeños, los infartos lacunares que le decimos nosotros, que vamos a ver como moteaditos en ciertas áreas. Y prácticamente cualquier patología cardíaca generalmente está asociada a un aumento del riesgo de padecer un ACV. ¿Y qué es lo que pasa? Y pasan múltiples cosas cuando se ocluye una arteria. Tenemos isquemia, que es lo principal, hay liberación de glutamato, hay una ineficiencia energética por esa isquemia que va a dar un daño en la célula con penetración de calcio y sodio, un aumento de eso me va a dar eventualmente daño mitocondrial, proteólisis, aumento de los radicales libres, y va a dar un estado de acidosis. ¿Por qué? Porque al haber un daño mitocondrial,
y un daño una insuficiencia energética, vamos a tratar de, como no llega oxígeno ni glucosa, vamos a tratar de usar otra vía y ahí es donde se va a producir una acidosis en la célula y a la larga se va a producir por todo esto una rotura de la membrana del citoesqueleto con muerte de la célula. Todo esto va a producir eh, la oclusión arterial. Y cuando uno hace una trombólisis o una trombectomía, después se reperfunde esa área lesionada o isquémica. Y cuando ya pasó mucho tiempo, ¿qué quiere decir eso? Hay un periodo que le decimos periodo de ventana para que la persona pueda desarrollar, pueda salvar, vamos a decir, ese tejido cerebral. Y si ese periodo de ventana ya pasó mucho tiempo, o sea, que es 4 horas y media a 6 horas en un evento cerebrovascular isquémico, y yo hago una reperfusión o se produce, que puede producirse una reperfusión espontánea, después de un tiempo determinado va a haber también una respuesta, sobre todo cuando ya pasó el tiempo, una respuesta inflamatoria que va a llevar a un empeoramiento muchas veces de la lesión. ¿Por qué? Porque hay adherencia leucocitaria, reproducción de ácido araquidónico, lipólisis, formación de más radicales libres, activación de la fosfolipasa, y esto todo nos lleva otra vez a rotura y más lesión y más edema y muerte celular, ¿verdad? Entonces, en la isquemia cerebral depende de qué depende esa isquemia o ese accidente cerebrovascular. Va a depender la extensión de qué, de la severidad de la disminución del flujo sanguíneo cerebral local, de la duración de esa isquemia y de la calidad y la cantidad de la circulación colateral que tiene esa área. Entonces, la oclusión repentina de un vaso reduce ese flujo sanguíneo en la región, y eso, el flujo sanguíneo colateral, o sea, lo que le viene de otro lado, va a ayudar eventualmente a que esa área esté otra vez perfundida, pero depende de la anatomía vascular individual de cada persona, que otra vez puede alterarse por la enfermedad o por patologías previas o como le digo, depende de cada uno, ¿verdad? También la magnitud de la reducción del flujo sanguíneo va a estar en función no solo del flujo sanguíneo colateral, sino también del sitio de la oclusión. Si es un vaso, por ejemplo, la salida de la cerebral media o de la carótida anterior, una vez se ocluye ahí, luego ya desde el vamos, el infarto va a ser enorme, ¿verdad? Ahora, si el sitio de la oclusión es un vaso pequeño, ya una circulación terminal, la isquemia va a ser más chica. También depende de la presión sanguínea sistémica. Si yo estoy con una hipotensión y hipoflujo luego cerebral, entonces, como les digo, también mi lesión va a extenderse. O si la presión sanguínea es demasiado elevada, también depende puede afectar, ¿verdad? La interrupción completa de la circulación cerebral va a causar la muerte del tejido en 4 a 10 minutos. Y otra vez, si es que hay una circulación menor que generalmente es de 16 a 18 ml por 100 gramos de tejido por minuto, ahí puede producirse un infarto en 1 hora. Si la irrigación es menos de 20 ml por 100 gramos de tejido por minuto, puede haber isquemia sin infarto, a no ser que eso se prolongue por días o horas, ¿verdad? Cuando eso ya se hace muy prolongado, entonces, por supuesto, vamos a tener un infarto, ¿verdad? Y si la irrigación se reanuda antes de que haya un infarto significativo, la persona generalmente tiene síntomas pasajeros, que es lo que pasa con el accidente isquémico transitorio, que suele durar menos de 24 horas, ¿verdad? Otro concepto importante es el área de penumbra isquémica, que es el área que podemos salvar, o sea, el área que está alrededor del infarto. Se define como la presencia de tejido isquémico, pero con disfunción reversible. O sea, es la zona que rodea al área central de un infarto. Es un área que podemos salvar.
¿Y en qué momento podemos salvar? En el periodo de ventana, ¿verdad? Si no se producen cambios en la irrigación y finalmente esa área de penumbra isquémica va a terminar infartando y entonces no, no, no va a haber mejoría. Pero eh, si yo consigo salvar esta área de penumbra, que es el motivo de la revascularización o de hacer la fibrinolisis o la trombectomía, vamos a salvar el área de penumbra y la secuela de ese paciente con ACV va a ser mínima, ¿sí? Eso es algo interesante. Entonces, siguiendo con la extensión de la lesión, la severidad de la disminución del flujo sanguíneo local depende de cuánto está pasando, dependía de la duración de la isquemia, ¿verdad? Entonces, si es menos de 10 a 15, durante más de 5 minutos va a haber una muerte de la célula y vamos a tener una falla irreversible, ahí va a ser un infarto. Si es entre 16 a 25 ml por 100 gramos por minuto, vamos a tener una falla neuronal funcional y si es que salvamos dentro del área de penumbra, perdón, dentro del tiempo de ventana, eso vamos a poder salvar. O sea, hay células viables todavía que podemos salvar. Y otra cosa también que contribuye a la extensión de la lesión es la duración. Si yo tuve, por ejemplo, un paro cardíaco y se tardó en reanimar al paciente, o si entró en fibrilación ventricular, que es una arritmia potencialmente mortal, o un envenenamiento por CO2, y eso se tardó en hacer el rescate o ¿cómo le voy a decir? En sacar al paciente del paro, vamos a decir. Entonces, eso va a empeorar el pronóstico de mi paciente, porque ahí vamos a tener lo que conocemos como encefalopatía hipóxica, o encefalopatía postparo le decimos, cuando se redujo el flujo y el aporte de oxígeno más de 5 a 10 minutos. Generalmente es incompatible con la recuperación de la conciencia en personas normotérmicas y también influye en todo eso, ¿qué cosa? La glicemia y la presión. Si yo estaba aparte otra vez hipoglicémico, si el paciente tenía hipoglicemia o estaba con glucosa baja y hipotenso y tardaron en sacarle de ese cuadro, entonces posiblemente ese paciente va a tener lo que decimos encefalopatía postparo o encefalopatía hipóxica y va a ser difícil que salga de ese coma. Ese paciente tiene un pronóstico que si es que sale de ese cuadro, queda en respirador o asistencia respiratoria mecánica durante mucho tiempo y tiene un pronóstico generalmente ominoso, o sea, generalmente fallecen estos pacientes a pesar de que salen del paro a la larga porque es enorme el área, prácticamente todo el cerebro se isquemia, ¿verdad? Y también la duración depende si es que una isquemia es focal, esto es cuando es global, o sea, todo el cerebro falló. Y focal cuando hay una oclusión embólica o trombótica de las arterias intra o extracraneales que va a reducir el flujo o el aporte de oxígeno en el área vascular afectada. Que si es de más de 1 hora es ya un infarto, generalmente, por eso que cuanto más rápido se solucione o ustedes vean que algún familiar, amigo o persona allegada a ustedes presenta una alteración del habla o disminución o alteración brusca o pérdida brusca de la fuerza del hemicuerpo de un lado, con trastornos visuales, diplopía o de repente deja de ver de golpe, todos esos son signos que a ustedes les tiene que alertar para llevar a un centro de complejidad eh, para activar el código ictus. ¿Qué tiene código ictus? Es ¿cómo le voy a decir? El código ictus es, o código stroke, le dicen en otros países, es un sistema que hace que nosotros,
cuando decimos código ictus, por ejemplo, en IPS, en el Hospital Central hay código ictus y en el Hospital de Clínicas de San Lorenzo. En esos dos lugares tenemos código ictus funcionando, que al decir código ictus, que llega un paciente y el de la ambulancia o la persona que le trae dice que tiene un probable ictus y que es de menos de 4 o 6 horas de evolución, se activa un montón una cascada de avisos que ahí se le llama al neurólogo, se le lleva directo al paciente a tomografía, no se le hace esperar en urgencia para que sea atendido directo, va a tomografía, de tomografía pasa a neurología para que el neurólogo evalúe si es algo isquémico o hemorrágico, y si es isquémico ya queda en sala de reperfusión, que es o sala de ictus, que es la sala donde se hace fibrinolisis, ¿verdad? Y dependiendo de la gravedad y la rapidez con que se actúa, eventualmente pueden ir incluso a trombectomía, que es extraer el coágulo del área lesionada, ¿verdad? Eso para que ustedes sepan. Y acá tenemos lo que les dije, el área de penumbra, que es el área que nosotros queremos salvar. Tenemos la zona central donde el flujo sanguíneo está por debajo del umbral para que hay una falla de las funciones de esa célula que lleva a la necrosis. Y tenemos el área periférica o de penumbra, que es el flujo sanguíneo cerebral, está en el límite de falla neuronal funcional y hay todavía células viables que podemos salvar, que es a lo que nosotros apuntamos cuando activamos el código ictus. Queremos salvar esta área de penumbra. Y hay una zona hiperémica que depende del flujo colateral, que es, como se ve acá, ¿verdad? Es el área de oligoemia, el área de penumbra y el área central del infarto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que la evolución de la lesión isquémica cerebral, que si se hace la reperfusión antes de las 6 horas, que es el periodo de ventana terapéutica, se minimizan las lesiones y se rescata esa área de penumbra. Pero si yo paso ese tiempo, voy a tener lesión por reperfusión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando pasa el tiempo, entonces, ¿qué hay? Primero hay una excitotoxicidad, hay un aumento por la hipoxia, ¿verdad? Secreción de sustancias tóxicas o citotóxicas que producen una cascada de inflamación que a medida que pasa el tiempo eso va empeorando y esa inflamación me lleva a ¿qué? A edema. Al principio uno no ve tanto edema. Cuando llega el paciente a las 2-3 horas y le hace una toma, no va a saber ni sangrado ni edema. Entonces es isquémico. Pero si yo llego a las 6, 8 o 10 horas de un evento cerebrovascular isquémico, voy a ver ya edema cerebral perilesional, ¿verdad? Y ese edema a la larga lleva a que a más inflamación y a la apoptosis o muerte de esa zona lesionada. ¿Por qué? Porque hay producción de radicales libres, edema vasogénico por recirculación sanguínea. Entonces, todo eso me lleva a que cuando hay un coágulo o un trombo, no llega oxígeno y glucosa, me lleva eso a una falla energética de la célula, una alteración de la síntesis de la mitocondria y de la síntesis, pérdida de la síntesis de ATP. Entonces se estimula ¿qué cosa? La glicólisis anaerobia con producción de ácido láctico y acidosis intra y extracelular, que también va a llevar a la falla de los mecanismos enzimáticos de membrana de la célula en sí y a falla de múltiple funcionamiento de enzimas citoplasmáticas que va a terminar en la muerte de esa célula, ¿verdad? Entonces la isquemia progresiva produce una disminución del ATP aeróbico que lleva a una activación de la vía anaeróbica y aumento del lactato con acidosis. Eso es lo que pasa cuando hay un daño neuronal funcional, el daño neuronal estructural, descenso del ATP, liberación o sea, lesión de la célula en sí, aumento del calcio intracitoplasmático
liberación de glutamato, aspartato, glicina, altera el citoesqueleto, la fosforilación, la activación de lipasa, desnaturalización de proteínas y liberación de radicales libres que nos va a llevar después a la muerte, al proceso inflamatorio con alteración de la barrera hematoencefálica, a edema cerebral, a más leucoquimiotaxia, o sea, empeora el proceso inflamatorio y más edema, ¿verdad? Cuanto más edema haya, ese cerebro no tiene hacia dónde expandirse y el paciente puede incluso fallecer por herniación de las estructuras encefálicas, porque ustedes saben que el único lugar por donde, o la única salida que tiene, vamos a decir, del cráneo es el agujero occipital, ¿verdad? Y tenemos también el ACV hemorrágico, que son lesiones o hemorragias que pueden ser intraparenquimatosas, que generalmente son por rotura de una arteria cerebral en las regiones profundas del cerebro. Suele verse, casi siempre es por hipertensión arterial, se ve en pacientes mayores de 55 años, sobre todo en varones, o angiopatía amiloidea, y como dice acá, la hipertensión es el factor principal en el ACV hemorrágico, sobre todo intraparenquimatoso. Después tenemos las hemorragias solanoideas, que pueden ser traumáticas o espontáneas, y cuando es espontánea generalmente es por rotura de un aneurisma, y el principal causante de la rotura de un aneurisma es la hipertensión arterial otra vez. Y eventualmente puede ser tabaquismo o alcoholismo, pero el principal factor de riesgo de rotura de un aneurisma es la hipertensión o un pico hipertensivo, ¿verdad? ¿Y cómo se manifiesta? Empieza a haber sangre en todos los espacios y en los surcos. Ustedes ven que esto está más blanco, y es porque hay sangre en el espacio solanoideo, y eso produce también muchas veces una alteración del estado de conciencia, mucho dolor de cabeza, náuseas, vómito, porque hay hipertensión, y síndrome meningio, fotofobia, la cefalea intensa cuando hay una hemorragia solanoidea, porque la sangre irrita la meninges y produce mucha cefalea, y aparte los signos meningios, y como la sangre irrita mucho el encéfalo, puede producirse también convulsiones. Y después tenemos los dos hematomas, que son el epidural y el subdural. El subdural, hay rotura de las venas puentes entre el cerebro y los senos de la dura madre, y generalmente tiene una concavidad hacia el encéfalo. Y el epidural es una lesión meningia, los dos son por traumatismo, ¿verdad? Y acá es sobre todo una lesión que van a ver que tiene una dice acá biconvexa, porque la convexidad es hacia adentro, ¿verdad? Pero ¿por qué dice biconvexa? Porque acá ven, puede tener también la lesión hacia el epidural es no pasó hacia adentro, pero está todavía contenido, pero produce efecto de masa, y hay lesión generalmente del hueso. Entonces, recordar que se presentan un 20% de los casos en los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que pueden ser intraparenquimatosas. Casi siempre hay una alteración brusca del estado de conciencia, se instalan de forma súbita, evolucionan en minutos y son muy sintomáticos, con mucho dolor de cabeza, náuseas, vómitos, o directamente el paciente entra en coma, ¿verdad? Los síntomas, como dice, depende de la localización y del tamaño del sangrado. Como les dije, en un isquémico, o acá tenés la isquemia y te da una zona isquémica. Pero en el sangrado vos no sabes cómo de grande va a ser el sangrado, cómo se va a limitar, y hay mucho edema perilesional, puede producir mucho efecto de masa. Ven que acá se ve todavía se ven los surcos, y acá está todo borrado como si fuese soft, ¿verdad? Entonces, y hay inundación de los ventrículos laterales, se ve eso en el paciente con sangrado, ¿verdad?
Entonces, el aumento agudo de la presión con un déficit neurológico focal es generalmente el síntoma cardinal. Y las hemorragias por hipertensión, las más frecuentes son en ganglios basales, en tálamo, protuberancia y cerebelo, y cada uno otra vez produce un síndrome clínico, ¿verdad? La causa de hemorragia intraparenquimatosa principal es la hipertensiva, malformaciones vasculares, tumores, trastornos plaquetarios, alteraciones de la coagulación, y pueden ser también tóxicos por abuso de sustancias como anfetaminas o cocaína. El ACV hemorrágico, recordar los hematomas epi y subdurales, como les dije, ¿verdad? Que suelen ser casi siempre por lesiones traumáticas. En el hematoma epidural hay lesión de una arteria que por lo general puede ser la meningia media, que puede romperse por un golpe del hueso temporal, y la sangre diseca la dura madre desde el cráneo y comprime el hemisferio, o sea, da un efecto de masa. Esa pérdida inicial de conocimiento por una lesión se debe a la conmoción y puede ser transitoria, y los síntomas neurológicos que se ven en un hematoma epidural o subdural pueden aparecer inclusive a posterior, ¿verdad? No, acá ven, por ejemplo, que está súper bien definido todo lo que es los surcos de este lado. En cambio, acá donde está el hematoma epi, ¿verdad? Ven que está todo soft, está todo edematoso y está ya comprimiendo este ventrículo. Entonces, eso se ve, eso puede progresar con las horas, ¿verdad? Vos te golpeas, no te sangra en un primer momento, no sentís nada, solamente como que te mareaste, ¿verdad? Y después, en 12 horas, hay alteración del estado de conciencia, no te despertás más, o tenés trastorno del habla, o no podés caminar, ¿verdad? Porque eso va empeorando. Puede ser el epidural, pero puede ser el subdural o puede ser el epidural, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta que un hematoma traumático muchas veces no es en el momento, sino que va a ser en el momento cuando es algo grave y fuerte. Pero muchas veces tenemos historias de muchos pacientes, por ejemplo, que se cayeron del caballo y vienen a los 2-3 días con trastornos, ¿verdad? La hemorragia saranoidea puede ocurrir por traumatismo, puede ser o puede ser por rotura de un aneurisma. La disfunción cerebral sucede por una presión intracraneal aumentada por el sangrado y por efectos tóxicos que produce la sangre en el espacio saranoideo, porque irrita mucho el tejido y los vasos cerebrales. Y como dice acá, la causa más frecuente de una hemorragia saranoidea espontánea no traumática es un aneurisma cerebral saculado. ¿Y dónde? En el polígono de Willis. Y casi siempre suelen ser en espejo. Cuando las hemorragias son muy grandes, la isquemia cerebral puede dar lugar a un daño cerebral grave y coma. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un sangrado acá de la comunicante anterior, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Ven como todo está, como si fuese que tiene contraste. Esto blanco que ven es la sangre, ¿verdad? Que tiñe los espacios subaracnoideos y que tiñe los surcos inclusive, y todo eso produce una irritación. Entonces, si yo actúo rápido y hago una arteriografía de 4 troncos o una angiotomografía y digo, es un aneurisma la comunicante anterior y voy a hacer un clipado del aneurisma, ya, genial. Pero eso no pasa en la vida real porque la gente no tiene plata. Y generalmente pasan 2, 3 o 4 días para que el paciente junte su platita, o sea, los familiares realmente, porque el paciente está en terapia intensiva casi siempre cuando pasa esto. Y primero para poder pagar la terapia, sí, es que no tiene IPS. Y segundo, para poder comprar el kit para clipado de aneurisma, que no es barato, ¿verdad? O para hacerse el estudio de saber dónde está el sangrado. Bueno, una vez que el paciente ya juntó todo su plata, ahí el paciente pasó ya a ponerle 3, 4 días y entonces a las 72 horas de una hemorragia saranoidea hay que esperar 7 días generalmente. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que si no actuaste dentro de las primeras 72 horas, el paciente puede hacer vasoespasmo, ¿verdad? Cuando las hemorragias son grandes, puede haber un vasoespasmo y puede causar una
isquemia cerebral de esa área o global, ¿verdad? Y otra cosa importante, la recurrencia de una hemorragia durante los primeros días es una complicación frecuente en las hemorragias solanoideas, o sea, que vuelva, que tenga un resangrado de esa zona y casi siempre es fatal cuando hay un resangrado, pero de en sí la hemorragia solanoidea luego tiene un pronóstico grave. Bueno, y acá les presento un caso. No sé si ustedes quieren leer, si alguien va a leer, o leo yo, porque es largo, todavía tenemos... Bueno, les voy a leer. Un paciente de 50 años que presenta diabetes sin tratamiento, hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril 20 miligramos cada 12 horas en forma irregular. Es etilista de larga data, o sea, toma alcohol y es tabaquista, fuma desde los 15 años. En varias oportunidades sus médicos le habían advertido de que debía cuidarse o podría tener algún evento cardiovascular de algún tipo. Un domingo presenta alteración brusca del estado de conciencia con desvanecimiento y como se encontraba ingiriendo alcohol, disculpen los errores, los paramédicos que acuden a evaluarlo en su domicilio lo catalogan como una borrachera. Luego de 3 horas de no despertar y de encontrarlo en la cama con vómitos, liberación de esfínter vesical, más una respiración estertorosa, los familiares deciden llevarlo a un centro de complejidad para una nueva evaluación y al ingreso se constatan cifras tensionales de 220-120 milímetros de mercurio con una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, una saturación de 94 y una glicemia de 450, con una frecuencia respiratoria de 25. Entonces, al examen físico estaba taquicárdico, a nivel cardíaco respiratorio tenía murmullo vesicular rudo en ambos campos pulmonares con estertores gruesos, es como que se escuchaba catarro, vamos a decir, así estertoroso, dice. El abdomen generalmente estaba esglobuloso, a expensas de tejido adiposo, blando, depresible, no doloroso, ruido de irradiados positivos. Y a nivel del sistema nervioso central, cuando el paciente llega en este estado, y casi siempre luego cuando vamos a describir el sistema nervioso central, usamos la escala de Glasgow, ¿verdad? Donde tenemos que evaluar la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Ustedes saben que la escala de Glasgow tiene 15 puntos y que de 8 para abajo hablamos de coma y 3 es un coma gravísimo, ¿verdad? El paciente tenía una apertura ocular de 2, una respuesta verbal de 2 y una respuesta motora de 4, con pupilas mióticas bilateral poco reactiva a la luz y una hemiplegia facio-brachiocrural derecha. Se le ingresó con el diagnóstico de una ACV probable de etiología determinar y se le hizo una tomografía de tórax y de cráneo simples. ¿Por qué de tórax? Porque tenía rales, ¿verdad? O sea, tenía ruidos en el pulmón. Y se encontró un ACV hemorrágico intraparenquimatoso extenso con volcado ventricular, que es esto, o sea que el sangrado es importante, todo esto blanco, y va a lo volcado ventricular, quiere decir que inunda los ventrículos. Y también una neumopatía de campo medio y base derecha, que es lo que se suele ver cuando el paciente broncoaspira, porque le encontraban al paciente en la cama con vómito, liberación de esfínter, o sea, posiblemente el paciente entró en coma por el sangrado, ¿verdad? Vomitó por la hipertensión causada por la hipertensión endocraneana y broncoaspiró su vómito, ¿verdad? Por eso se le pidió la tomografía de tórax también, y ahí es donde se ve esa lesión, ¿verdad? Entonces, ahora sí quiero que alguien me responda. ¿Cuáles son los factores de riesgo que presenta para un evento cardiovascular este paciente? Hipertensión, ¿Sí? diabetes, creo que tenía ¿Sí? también. Tabaquismo. También. Obesidad También. y era alcohólico. El alcohol, sí. Excelente, excelente. Entonces, ¿qué les llama la atención de la historia? Presión arterial elevada, taquicardia. Sí.
estaba hipertenso, taquicárdico, tenía una glicemia elevadísima. Y algo interesante es que cuando él llegó, como estaba tomando, no le dieron pelota a lo de la ambulancia y se fueron de vuelta, ¿verdad? No sabemos cómo hubiese sido la evolución de este paciente si es que en ese momento ya se tomaban las precauciones, ¿verdad? Entonces, como dijeron ustedes, la presión elevada, taquicardia, alteración importante del estado de conciencia también, la plejía instalada, que está con un Glasgow bajo, que las pupilas están mióticas y poco reactivas a la luz, ¿verdad? ¿Y cuáles son los diagnósticos actuales? Serían el accidente cerebrovascular hemorrágico con volcado ventricular, que tiene diabetes, hipertensión y obesidad, como ya dijeron ustedes, etilismo y tabaquismo, ¿verdad? Excelente. Bueno, entonces, según la escala de Glasgow, ¿cuál era el estado de conciencia? Era 8 su escala. Entonces, para recordar nomás que ocular 2 es al dolor. O sea, él tenía una apertura ocular de 2. La verbal era, ¿cuánto era su verbal? La respuesta verbal del paciente, ¿se acuerdan? 2 creo que era. Era 2, ¿verdad? Entonces era sonidos incomprensibles. Y la motora era 4, o sea, retirada y flexión, ¿verdad? Eso es lo que se encontró en la escala de Glasgow. ¿Por qué es importante esto, verdad? Porque acá, ¿qué pasó? El aumento de la presión intracraneal, aparte de todo, va a producir una disminución de la presión de perfusión cerebral con una disminución del flujo sanguíneo y eso me va a dar edema, aparte ya del sangrado que tengo, y va a dar más disfunción cerebral. O sea, la presión intracraneal empeora más todavía las cosas en este caso, ¿verdad? Las causas de hipertensión endocraniana en este paciente era el sangrado importante, pero hay múltiples cosas que pueden hacer causar un aumento de la presión intracraneal, que normalmente es de 10 a 12. Y, por ejemplo, ¿qué puede influir en elevar la presión intracraneal? La hipercapnia, cuando la PCO2 es más de 45, la hipoxemia, cuando la PO2 es menos de 50, vasodilatación cerebral por drogas, maniobra de Valsalva, posiciones corporales, por ejemplo, ponerse boca abajo o hacer esfuerzos, contracciones musculares, toser o estornudar mucho. A veces inclusive imagínense cuando tosen, de repente ya ven todo estrellitas. Eso es porque está aumentando la presión dentro del cráneo. Factores que condicionan el aumento de la presión son el aumento del volumen del líquido encefalorraquídeo, el aumento del volumen sanguíneo intracraneal y el efecto de masa que puede producir un tumor o un sangrado, ¿verdad? Esto ya pasar porque ya se habló, pero recordar que el exceso o el aumento de la presión intracraneal va a producir daño axonal, una alteración de la autorregulación cerebral, disminución de la perfusión y puede llevarme a una muerte cerebral. La manifestación clínica de la hipertensión endocraniana es cefaleas, vómitos, deterioro del estado de conciencia, signos oculares o pupilares. Nuestro paciente tenía todo, vomitó, tenía alteración del estado de conciencia, tenía pupilas mióticas poco reactivas a la luz, ¿verdad? Estaba a punto de hacer una herniación cerebral si es que no se tomaban las medidas. Y la consecuencia es que el paciente puede llegar a la muerte, sobre todo si uno no controla esto, ¿verdad? Recordar que como dice acá, en caso de un paciente con un accidente cerebrovascular por una hemorragia saranoidea, lo que más solemos tener, el paciente suele estar despierto, lúcido y tiene dolor de cabeza brusco, intenso, con rigidez de nuca, vómito, fotofobia. Esto todito habla de un síndrome meningio. Pero cuando hablamos de meningitis, esto se le suma fiebre, ¿verdad? Y el paciente no tenía, nuestros pacientes con hemorragia saranoidea no tienen generalmente fiebre, a no ser que la fiebre aparezca 2 o 3 días después por la irritación que produce la sangre. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de hemorragia saranoidea? Con una tomografía simple de cráneo y si la tomografía es medio dudosa, hacer una punción lumbar. Si sale positivo,
ambos se hace la arteriografía de 4 troncos para ver en qué parte sangró, porque casi siempre es en el polígono de Willis donde está el aneurisma que sangra. Y hay una clasificación de Hahn-Hess, que es la clasificación de la hemorragia soranoidea, y que nos dice los criterios clínicos de cómo está el paciente. Entonces uno le dice Hahn-Hess, tanto le decía al neurocirujano cuando le llamás y le avisás que tenés una hemorragia soranoidea, y y aparte otra vez está una clasificación tomográfica de la gravedad del sangrado, ¿verdad? Y después tenemos la localización, la clínica y localización más frecuente de las intracraneales, que como le dije eran putamen, tálamo, cerebelo y protuberancia. Esos son los casos, los lugares que suelen sangrar las intraparenquimatosas, ¿verdad? Y el más frecuente de todo es el putamen, que da una hemiparesia y una hemihipoestesia contralateral. O sea, si yo tengo un sangrado en el área del putamen del lado derecho, mi deterioro, o sea, mi hemiparesia facio-brachiocrural va a ser izquierda, o sea, contralateral, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se está afectando ahí? Es la vía piramidal. Acá están los lugares que sangran otra vez, con qué es lo que se ve. Esto está, creo que tienen todo, si no se subió todavía el PPT, para mí que se subió, ¿verdad? ¿O no? Pero todavía no venía un PPT. Todavía, bueno, les voy a subir el PPT en el Classroom. Esto es lo que pasa en la ACV hemorrágico. Lo principal es hacer la tomografía de cráneo para evaluar si es subaranoideo, si es intraparenquimatosa o si es un epiosudural. Y si es intraparenquimatosa, evaluar si es una hipertensiva o una lobar espontánea. Una lobar espontánea se puede ver cuando son jóvenes por malformaciones arteriovenosas y cuando son mayores por una angiopatía mieloide. Podemos ver los infartos lacunares y dependiendo de cuál es el grado del sangrado o si hay inundación ventricular o dónde es, se va o no a cirugía el paciente, pero lo principal es tratar la hipertensión intracraneana para que eso no llegue a una herniación del encéfalo y fallezca el paciente, ¿verdad? Y cuando es un ictus, es también la tomografía la principal estrella para valorar si es hemorragias o isquemia. Si es isquemia, valorar si está dentro del periodo de ventana para hacer la fibrinolisis y si hay o no contraindicaciones para fibrinolisis, ¿verdad? Si hay contraindicaciones, se pasa a antiagregación y tratamiento médico y tratar siempre la causa. Y si es que está en el periodo de ventana, fibrinolisis generalmente se hace cuando es menos de 4 horas y media y cuando es menos de 6 horas, trombectomía. Se hace en todos los casos, sea isquémico, sea hemorrágico, tomografía de cráneo a las 48 horas. ¿Para qué? Para valorar si aumentó o no, si mejoró o no la lesión o si empeoró. Y también es indicación de tomografía de urgencia. Ponerle que usted llegó su paciente, le hicieron la tomografía, hicieron el diagnóstico de un ACV isquémico, pero a las 12 o a las 18 horas post evento, el paciente le hace un deterioro súbito del estado de conciencia. O sea, tenía un Glasgow de 10 y el Glasgow bajó a 7. Y de 8 para abajo lo estuvo. O sea, hay que proteger la vía aérea e intubar el paciente, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que su paciente deteriora Glasgow en forma súbita. Entonces, ahí ustedes dicen, no van a esperarse 48 o 72 horas para una nueva tomo. Directo a tomografía para ver si sangró o si empeoró la isquemia de ese paciente o el área, ¿verdad? Recordar que casi siempre la lesión, como les dije, como era tálamo capsular, suele ser la afectación de la vía piramidal y es contralateral
Acá tenemos otro caso, que es un paciente de 80 años, o sea, mucho mayor que el otro paciente, hipertenso de larga data, diabético de tratamiento regular con enalapril 20/20, hipertensión y metformina para su hipertensión, metformina 850 3 veces al día para su diabetes, y desde ayer no toma su medicamento para la presión ni para el azúcar por mareos y vómitos. Esta mañana, luego de desayunar un cocido con leche, se sintió mareado con debilidad del hemicuerpo derecho y refiere que no puede ver bien y le cuesta articular las palabras. Llegó a la urgencia del hospital de IPS con una presión de 200-120 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 140, respiratoria 22, glicemia de 385 y saturación 98. El paciente tenía el examen físico, lo llamativo era que estaba con un ritmo irregularmente irregular, con una frecuencia de 140 y con déficit de pulso. Esto nos habla, cuando es irregularmente irregular, a la ocultación del área cardíaca y hay déficit de pulso. O sea, vos escuchás, por ejemplo, en el área cardíaca 140, pero al palpar el pulso en la radial al mismo tiempo sentís solamente 80 o 70 latidos. Entonces, eso se llama déficit de pulso y eso se ve en la fibrilación auricular. Esto es del libro Una fibrilación auricular. A nivel neurológico, el paciente estaba lúcido, colaborador, pero con dificultad para articular las palabras, con una hemiparesia facio-braquicrural derecha, con una desviación de la comisura labial a la izquierda, dificultad para las marchas. Se realizó una tomografía de cráneo simple que no evidenciaba sangrado reciente y se avisó a neurología de posible código ictus. En el electrocardiograma se veía fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. El paciente no se conocía fibrilado, por ende no estaba anticoagulado. Cuando vos tenés un paciente fibrilado, tenés que anticoagular para prevenir que si se forma que no se forme un coágulo en la orejuela, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son los diagnósticos probables de este paciente? ¿Qué les parece? Que podría tener una ACV ¿Qué isquémico. clase? ¿Un ACV isquémico? ¿Qué más? Sí, por la fibrilación auricular. Un ACV isquémico, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, en este caso se pone porque su frecuencia cardíaca era 140. ¿Qué más es su diagnóstico? Y aparte de eso, que es diabético también. ¿Y Sí, qué más? una descompensación de su diabetes. Una descompensación. O sea, acá lo que pasó es que el paciente hipertensó. La diabetes en sí te predispone luego a la hipertensión. No sabemos cómo estaba antes su glicemia, pero él llegó con 385, con una glicemia elevada. O sea, estaba elevada, estaba descompensada su diabetes en el sentido de que estaba elevada su glicemia, pero no tanto para hacer un estado hiperosmolar, pero sí estaba hipertenso. O sea, la hipertensión es lo que acá le llevó a su evento posiblemente, ¿verdad? Entonces, su diagnóstico es un accidente cerebrovascular isquémico más la fibrilación, más la hipertensión, que la hipertensión muchas veces empeora la fibrilación. Entonces, acá tenemos varios diagnósticos. Los factores de riesgo que presenta este paciente son Diabético, hipertenso. La fibrilación también. La fibrilación para este tipo de evento, porque es cardioembólico, ¿verdad? Y otro factor de riesgo que tiene este señor es que es varón y que tiene 80 años, exactamente. Los dos, la edad y el sexo, ¿verdad? Excelente. Profe, ¿y por la edad? ¿Así de Ah. rápido se puede descompensar el paciente si no toma 3 días su remedio? No, si no toma un día nomás, ya se va a descompensar tu paciente. Y El paciente, tendría algo que ver, por ejemplo, también el estado de su hidratación y todo eso, ya que es un señor, o sea, un adulto mayor
y todo eso. Sí, claro que sí, porque generalmente el paciente adulto mayor se deshidrata rápido porque ellos muchas veces pierden esa avidez por el líquido y no toman agua. Entonces, si uno no está encima del adulto mayor y no le da de tomar agua, el paciente adulto mayor puede, en caso de que haga un evento de vómitos, diarrea, se deshidrata rapidísimo, igual que el bebé. O sea, los dos extremos de la vida producen alteraciones rápidas hidroelectrolíticas. Y sí, el anciano enseguida se descompensa si no consume su medicación habitual. Y se puede descompensar. Inclusive, un paciente diabético bien controlado, con una hemoglobina glicada de 6, o sea, que es espectacular para un diabético, ¿verdad? Que normalmente tiene una glicemia en ayuna de 120 y hace bien todo su tratamiento. Si hace un evento de este tipo, te puede aumentar su glicemia hasta 500. Por el hecho del estrés de la CD en sí nomás. En un ratito se descompensa. Bueno, ¿y cuánto tiempo debe pasar como máximo para plantear un código ictus? El periodo de ventana que les dije. 4 horas y media. 4 horas y media. Ese es el momento que nosotros vamos a tomar para plantear código ictus y hacer la fibrinolisis, ¿verdad? Ahora, cuando ya es 5 horas, podemos ir a trombectomía hasta 6 horas, ¿verdad? ¿Y cuál es la fisiopatología de la lesión isquémica? En este caso es la falta de oxígeno y de glucosa por el trombo, que lleva a una afectación o pérdida de la síntesis ATP, alteración, estimulación de la glicólisis anaerobia, que lleva a la producción de ácido láctico y a una acidosis intra y extracelular. En el caso de don Genaro, llegó a las 3 horas del evento, entonces ¿hay posibilidad de salvar ese tejido dañado? Sí, hay posibilidad. Sobre todo en la zona de penumbra, ¿verdad? En la zona periférica, en donde la falla neuronal está ahí a punto de caramelo, como se dice, como para salvar. Recordar la hemiplegia capsular que se ve en el síndrome piramidal, sobre todo esto van a ver el año que viene. Esto es del libro de Fustinoni, de la antigüedad. Leí después muchos libros de semiología, pero el que más me gustó es este, y van a encontrar en internet, seguro los sus profes de semio les va a recomendar, aparte de lo que se suele usar esto, ¿verdad? Porque es muy esquemático. Y se ve la hemiplegia facio-brachiocrural del hemicuerpo contralateral, ¿verdad? Y bueno, recordar principalmente que tienen 4 horas y media para actuar en la CB. Esto es un afiche que es de... no es de acá, entonces por eso es 122, pero en el caso nuestro, ¿a qué número tenemos que llamar? ¿A los bomberos, profe? ¿O a 111? 141. 141, llamen al 141, chicos, ese es SEME. Los bomberos puede ser, ¿verdad? Pero el 141 es, a SEME hay que llamar. Y a SEME ustedes le llaman, le dicen, tengo un código ictus en mi casa, y le van a preguntar por qué. Tiene debilidad, adormecimiento de la mitad del cuerpo, un problema para ver, pérdida del equilibrio, confusión o dificultad para el habla, ¿verdad? El paciente puede tener una afasia de expresión o de comprensión. De expresión el paciente te entiende, ¿verdad? Pero no puede hablar. Y de comprensión es cuando el área de Wernicke, cuando es de expresión es Broca. Y cuando es comprensión es Wernicke el que está afectado porque no entiende y no puede tampoco expresarse, ¿verdad? Y bueno, eso sería la clase de hoy. No me quedé demasiado en lo otro, en el caso clínico para que ustedes lean, porque si no, es un poquito largo, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta.
Profe, yo tengo una consulta. Sí, Eh, yo escuché cuando estabas empezando las clases, no te quise interrumpir, que dijiste lo de los hemisferios, de que el hemisferio izquierdo era para los diestros y el derecho para los zurdos. Y yo me acuerdo, profe, que el año pasado cuando nosotros dimos neuro en fisio, yo ya había preguntado porque me quedé con la duda, porque yo vi que en el libro decía que era en el 95% de los casos el hemisferio izquierdo, que sin importar si era zurdo o si era diestro. no entiendo tu pregunta. ¿Qué es lo que es en el 95% de los casos? Y que el hemisferio izquierdo es el dominante. Y eso se ve, Sara, en las personas. ¿Vos con qué mano escribís? Y con mi derecha. Y bueno, entonces, ¿cuál es tu hemisferio dominante? El hemisferio izquierdo. Y bueno, generalmente, y solamente un 15% es dominante en el, o sea, en un pequeño porcentaje dominante del lado derecho. Y ese pequeño porcentaje es gente que puede escribir con la izquierda o que puede escribir con ambas manos. No sé si me explico. Creo que sí, profe. Yo soy zurda, Sara. Si a mí me da una CB en mi hemisferio dominante, que para mí es el derecho, no voy a poder ni hablar ni escribir. Ah, ok. En cambio, si es que a mí me da una CB a la izquierda, posiblemente voy a tener alteración o sea, me va a costar hablar, pero a la larga voy a recuperar mis funciones y voy a poder escribir y voy a poder hablar de vuelta, ¿verdad? Pero cuando te da en el hemisferio dominante, generalmente es muy difícil recuperar totalmente las funciones. A eso es lo que vamos, ¿verdad? Y con respecto al dominante, ¿verdad? Pero lo que usted tiene que saber es que cuando tenés una hemiparesia del lado derecho, lo que está afectado es el lado izquierdo. Y cuando tenés una afectación, una hemiparesia del lado izquierdo, lo que está afectado es tu cerebro derecho. Eso es lo que yo quiero que ustedes saquen acá de conclusión. No se vayan a preocupar por el tema de dominancia, ahora por lo menos. Dale, profe. Ahí está. Gracias. Dale, dale. Para completar nomás lo que dijo la doctora Ana Lorena, ¿verdad? Lo que te da dominancia en el hemisferio es el desarrollo de tu área de Wernicke. O sea, lo que le da al ser humano esa superioridad frente a otros animales es nuestra capacidad de comunicación. Y lo que nos da a nosotros la capacidad de comunicación, de comprensión en general, es el área de Wernicke. Y se vio que en la mayoría de los recién nacidos, la mayor cantidad de neuronas desarrolladas en el área de Wernicke, que le da la inteligencia, es en el lóbulo izquierdo, o sea, en el hemisferio izquierdo. Por eso que el 95% de las personas que nacen son diestros y el restante son zurdos, que desarrollaron más el área de Wernicke, o sea, de la comunicación, del habla, en el lado derecho. Eso es más la diferencia entre el dominante o no. ¿Quién le da dominancia al hemisferio? Es el desarrollo del área de Wernicke, que generalmente es más en el izquierdo, por eso que la mayoría es diestro. Sí. Entiendo. Excelente. Gracias, profe. Dale. ¿Preguntas, dudas sobre el tema? ¿Ninguna? Bueno. Dejamos acá entonces. Sí. Dale. Chao, chicos. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias. Bueno. Gracias, profe.